Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Este es uno, yo creo que de los diálogos más, pues más esperados, ¿no? Porque son tres ilustres del mundo de los negocios aquí en Jalisco, ya jugadores importantes a nivel nacional, y entrarle a un tema, a dos temas que son muy sensibles, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la mano de obra? ¿Qué está pasando con la mano de obra, sobre todo en el sector de la moda? Y el tema de la tecnología, mano de obra, desplazamientos e inteligencia artificial. ¿Les parece? La cara que pone el señor secretario, sí, algo diremos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros ilustres invitados y panelistas. Raúl Uranga, que es el presidente de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio de Jalisco, los comerciantes organizados del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Raúl, Muchas por gracias, estar Pablo. aquí. Gracias. Gracias. Bienvenido. El maestro Luis Roberto Arrechederra, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenido, Roberto. El señor rector del CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gustavo Padilla. Gustavo. Y si me permiten, señores, como los tres los conozco, los tres son mis amigos, en lugar de, vamos a romper un poquito los formulismos, ¿no? Señor presidente, señor secretario, señor rector, y pues, si me permiten más, Raúl, Roberto y Gustavo, ¿les parece? Pues muchas gracias. Gracias y gracias por participar en este foro y sobre todo la importancia de estos foros de Intermoda es el contacto con la gente que nos acompaña y enriquecer precisamente a la gente que viene aquí a nutrirse de los grandes como son ustedes. Entonces vamos a entrarle al tema, más o menos, ¿cómo viene este 2024 en términos generales? A diferencia del año pasado que teníamos un diagnóstico mucho más escabroso, ¿no? Porque se veía venir una recesión, etcétera, una serie de factores, como que este año a pesar del factor político que ya tocaremos un poquito más adelante, parece un año más optimista, más benévolo, o sea, menos posibilidades de una recesión en los Estados Unidos, y que realmente, por ejemplo, en México empiece a aprovechar el tema del nearshoring. Pero ustedes, mejor que nadie, me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, cómo ven en términos generales este año. ¿Sí se pinta mejor que lo que fue el 2023? Raúl, si eres tan amable, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación, Pablo. Un gusto estar aquí con Roberto, con Gustavo. Y bueno, una pregunta muy interesante. Yo te diría que 2024, que parecía, yo te diría que era o que podría ser un mejor año que el 2023. Todavía hay nubarrones que tenemos que tener en la mente, como el tema de por lo que está pasando en el Mar Rojo, que puede traer incrementos o temas, presiones a la inflación. Y bueno, sí estamos pasando un año con una inflación mucho más baja. Y México con una gran oportunidad y sobre todo Jalisco en el tema de nearshoring, pero la inflación recordemos que ha bajado porque tenemos unas altas tasas de interés y eso para todos los que estamos aquí que tenemos un negocio pues implica que el costo del dinero es muy caro. Si quiero crecer y quiero pedir un crédito, pues me la voy a pensar un poquito más. Ese yo te diría que es uno de los grandes retos, el costo del dinero que ha controlado la inflación, pero que la inflación se puede todavía ver y que estamos esperando bajas en las tasas, pero con este tema geopolítico pudiera no bajar tan rápido como todo el mundo esperaba. Y por otro lado, en particular Jalisco, que pues aquí Roberto ahorita hablará y más a detalle, que ha hecho una gran labor, estado líder en generación de empleos, en creación de nuevas empresas, que eso a veces no se dice, pero es el estado que más empresas crea. Hoy tenemos, pues ahora se dicen un problema, un happy problem que le dicen en inglés, que es el tema de la mano de obra. Tenemos un estado que está abajo del 3% en desocupación y eso implica pues que tenemos que ser muy innovadores, muy creativos en atraer, pero también en retener personal. Y esto creo que es un reto de Jalisco, del país y del mundo, pero que en Jalisco con esta dinámica económica que tenemos se ve tiene una importancia mayor el que trabajemos en estos temas y el nearshoring, ¿no? Que es una gran oportunidad que Jalisco creo que se ha alineado con, pues ahorita Roberto platicará, no le quiero quitar ahí temas, pero se ha alineado con una política de Estado que el gobierno federal no ha aprovechado y que vemos pues un potencial pues prácticamente de crecer, un impacto en el PIB nacional, de crecer 100 puntos base o 1% más cada año, que es muchísimo dinero. Estamos hablando que en 2027 podrían ser 80,000 millones de dólares más, que eso pues es una oportunidad que no podemos dejar ir.
pero que tiene retos en cuestión de personas, cuestión de seguridad y también en cuestión que no se habla mucho, pero en cuestión de generación de energía. Porque no vamos a poder traer a estas grandes fábricas, estos grandes centros de trabajo, si no podemos brindarles la energía que necesitan. Y el país ha dejado de generar o de hacer las inversiones para generar energía de este crecimiento. Entonces con eso yo lo dejaría. No, además estás poniendo así los puntos exactos para después entrarle a lo duro, que cuando energía también me imagino que te refieres a infraestructura, Infraestructura ¿no? de energía. Que no se ha terminado de carreteras. crear la red de infraestructura necesaria para un crecimiento importante de la economía. Sale, muchas gracias, Raúl. Maestro Roberto, amigo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi visión es que a lo largo de la historia hay eventos que cambian la ruta de lo que está sucediendo en el mundo, como puede ser una guerra mundial, en su momento fue el ataque a las Torres Gemelas, el tema del 2008 con todo lo que sucedió con la crisis subprime, y la pandemia fue uno que generó cambios muy importantes. Entonces, desde el punto de vista económico, el movimiento que estamos viendo que sucede en nuestro mundo, en nuestro país, pues es un pivote, porque tuvimos una caída muy fuerte y entonces tenemos una caída drástica y luego un movimiento de pivote, y estamos empezando a ver que la aguja se acomode a un justo medio para entender la nueva realidad que tendremos desde el punto de vista económico. Desde hace ya muchos años se dice que Estados Unidos caerá en una recesión, que no podía seguir subiendo en su velocidad económica a una magnitud así. Sin embargo, la tecnología y otros factores han hecho que esté permaneciendo ese crecimiento económico. En México se prevé que tengamos un comportamiento económico para el 2024 ligeramente menor a las previsiones que se tuvieron al cierre del 2023. Crecimos 2023 niveles ligeramente superiores al 3%. Hay quien dice que 2024 en México creceremos ligeramente abajo del 3%, pero con una disminución no grave desde el punto de vista de la dinámica económica. La inflación, como ya bien comentaba Raúl, pues todavía sigue teniendo algunas presiones, tanto por la crisis desde el punto de vista bélico que se tiene en Ucrania, lo que hoy vivimos desafortunadamente también en Israel y en la Franja de Gaza, el tema del Mar Rojo y todo pues el terrorismo que existe para el comercio en esa parte, y por supuesto algo muy importante, la tensión que existe entre Estados Unidos y China, que marca parteaguas muy fuerte en la relación comercial con todo el mundo y las cadenas de suministro. Todo eso pudiera ocasionar que en Estados Unidos, sumado a un calentamiento económico que existe derivado de la gran liquidez que se inyectaron a la economía, a las economías, particularmente Estados Unidos, trillones de dólares en efectivo para sostenerla por la pandemia, pues ese gasto hoy está generando presiones inflacionarias que están haciendo que las tasas de interés permanezcan altas, y que lo natural es que una tasa de interés alta haga disminuir la actividad económica. Con eso en mente, es previsible que Estados Unidos pudiera tener una disminución económica y por ende México un menor crecimiento derivado de la gran relación comercial que tenemos con nuestro vecino del norte. ¿Qué se tiene que hacer o qué previsiones hay? Primero decir que me parece que hay varias condiciones que en las empresas se tienen que captar, y en un momento abundaré más, pero entrando un poquito a los distintos temas, me parece que las empresas tendrán que ejecutar una agenda mucho más innovadora en el sector de la moda y en otros ámbitos. El talento, ya comentaba Raúl, también es un happy problem. Sería un mucho mayor problema el tener filas de desempleados. Hoy tenemos pues filas de anuncios de contrataciones, y a las empresas les está costando más trabajo contratar. Por ejemplo, un fenómeno que se dio, que me parece que es muy relevante, es que normalmente en diciembre en el estado de Jalisco hay una disminución en el empleo, que ronda en promedio 20,000 empleos menos año con año. Es un tema muy cíclico. En el estado de Jalisco alrededor de 20,000 empleos menos cada diciembre. Este último diciembre tuvimos 31,000 empleos menos. Ajá. La pregunta que mucha gente se dice, ¿por qué o en qué sectores? La gran mayoría fue en el sector de servicios, en la construcción y en la manufactura.
fueron los 3 grandes sectores que disminuyeron las contrataciones ante el Seguro Social. Pero es parte de este pivoteo que les comento, donde tenemos primero una disminución muy fuerte por la pandemia en el empleo, cierre de empresas, suspensión de actividades, regresamos, hay mucha demanda de productos que se dejaron de producir y que se reactiva, y entonces hay muchas contrataciones y se empieza a normalizar y luego hay una caída del empleo. Por eso vemos este tipo de cosas. Pero lo que hay que hacer es seguir apostándole porque Jalisco mantenga su crecimiento económico. ¿Cómo? Y voy a ser muy puntual para ceder la palabra y no alargarme de más, a través de una estrategia que le hemos denominado el Plan de Crecimiento Acelerado del Estado de Jalisco, con que tiene varios elementos base. El primero es esa política pública que ya comentaba Raúl, que se llama Jalisco Tech Hub Act, que es la política pública para atraer inversiones al Estado. Eso es muy importante, atraer inversiones. Pero también otra política que es muy importante es la cruzada estatal por los parques industriales. Necesitamos dónde establecer y dónde acoger a estas empresas que van a llegar. Teníamos una vacancia muy baja de parques industriales y hoy lo puedo decir con mucho orgullo que derivado de esta estrategia Jalisco está construyendo parques industriales a una velocidad 3 veces mayor de la que venía haciéndolo hace tan solo año y medio. Por otra parte, también necesitamos apostarle a las exportaciones y diversificar, y eso le afecta al sector de la moda, o es una oportunidad para el sector de la moda, porque un mercado natural siempre ha sido Estados Unidos, pero tenemos Medio Oriente, tenemos Europa, tenemos Asia, Sudamérica, y podemos llegar ahí. Entonces lanzamos la cruzada estatal por las exportaciones. Y además algo muy importante, con todas las nuevas empresas que van a llegar, necesitamos ayudarle a las que ya están aquí a que se incrustren en las cadenas de suministro para que las grandotas les compren a las micro, pequeñas y medianas. Entonces estamos lanzando la cruzada por el desarrollo de proveedores del Estado de Jalisco. Entonces con estas iniciativas lo que queremos es buscar que haya una reactivación constante en el Estado a través de los incentivos que se da como por parte del gobierno, pero sobre todo por la iniciativa de las y los empresarios, que nos sumemos y con esa confianza se tengan inversiones en el crecimiento de las empresas, que haya más contrataciones y que en conjunto busquemos más y nuevos mercados. Es básicamente lo que quisiera decir hasta el momento. Pues muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gustavo. Gracias. Bueno, primeramente agradecido por la invitación a Intermoda. Felicitarles por lo que han logrado en todos estos 40 años y lo que ha de venir. Yo veo como 3 grandes dimensiones sobre el tópico al que se nos invitó a hablar. El primero es, el primer anillo es lo que está pasando en el entorno internacional con la geopolítica, con la economía global que está generando cambios, pero el tercero tiene que ver con la sustentabilidad del medio ambiente. Yo creo que no hay que perder de vista, no quiero entrar ahorita a detalles porque no es un panel académico, veo que la mayoría son personas que están en el segmento de la moda y quiero ser más específico en particular con mi comentario hoy, pero no hay que perder de vista definitivamente estos 3 aspectos: geopolítica global, economía globalizada con los cambios que están dando y sustentabilidad del medio ambiente. El segundo anillo tiene que ver con lo que estamos viviendo en México, los indicadores económicos, pero también ligarlos mucho en una coyuntura en donde México está a punto de tomar la gran decisión sobre quién va a gobernar muy pronto, quién va a dirigir las grandes políticas para el desarrollo de nuestro país y entender que vivimos en un régimen en donde el Estado y el gobierno tienen incidencias en los ámbitos federal, estatal y municipal, pero por nuestro sistema presidencial, temo decirles que lo que a veces hacemos desde lo local tiene buen impacto, pero reducido en comparación de lo que un sistema presidencial debe de hacer en un país, en un régimen federalista. Y las políticas y los incentivos económicos, hoy el erario, el capital público está capturado
por las instituciones a nivel federal. La mayor parte de los recursos que se distribuyen en este país dependen de una sola persona. Por eso la elección me parece que es un tema fundamental, y en lo económico no vamos muy lejos. Afortunadamente el tercer anillo podemos hablar como entidad que estamos en la mejor ocasión y en el mejor momento, porque se conjugan las tres partes. Jalisco, ya lo dijeron, hay un crecimiento económico con todas las dificultades que hay condiciones con liderazgo empresarial, afortunadamente gozan de muy buenas universidades, particularmente la Universidad de Guadalajara, y yo veo que en particular algo que debemos es, no vamos a cambiar lo global, podemos tener incidencia en lo nacional, pero hay que trabajar más a nivel local. Y es ahí en donde yo quiero hacer énfasis, porque yo veo sectores, me tocó 6 años ayudarle al gobernador Aristóteles a crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, vimos las agendas regionales de innovación desde 2012, 2013, y yo creo que hay que redoblar los esfuerzos, incorporando, tomando el buen gobierno, eso hay que reconocerlo definitivamente, las políticas públicas acertadas para Jalisco, pero yo creo que el reto es mayor de lo que hemos venido logrando hasta la fecha. Y hay más oportunidades por el nearshoring, ¿qué planteo yo? Se los voy a decir así muy en corto, y esa es para la segunda. ¿Por qué uno pensar en vez de intermoda en transmoda? Hay que seguir transversalizando. Este sector, el sector de la moda y el diseño, claro que hace un gran encadenamiento productivo, claro que hace específicamente, no solamente para los 4 sectores tradicionales, en los que siempre estigmatizamos o marcamos al sector de la moda, no. Yo creo que hay que pensar en otros sectores que están necesariamente ligados y articulados, y yo veo que los incentivos que hay, el trabajo que se hace, el rol de la universidad, me parece que la universidad debe de prospectarse con una visión al 2030, una política más agresiva. ¿Para qué? Para que la investigación sea más relevante y más aplicada en sectores económicos. ¿Cómo? Desarrollando mecanismos de observación tecnológica y anticipando los cambios con la ciencia y con el conocimiento. 2, acelerando el desarrollo de actualizaciones de corto plazo de nuestra oferta académica, pensando y repensando las carreras tradicionales. Esas tendrán que seguir, pero hay que dar pasos de corto plazo. Hay que diversificar nuestra oferta, hay que amarrarla bien con el sector productivo, hay que pensar de manera interdisciplinar y transdisciplinar. Y miren, y si no, aquí está la audiencia, ustedes están necesitando respuestas de corto plazo de la academia. Tenemos que repensar a la universidad para el hoy. Ahí lo dejo yo, esta primera entrada. No, y además digo, los que estudiamos somos universitarios, porque cuando estás en la universidad y terminas, eres universitario, siempre el sueño de la vinculación real con los sectores productivos. A ver, yo creo que es el gran reto de las universidades. Pero ¿por qué no ahí nos atoramos, Gustavo? Porque está en el discurso, pero... Porque necesitamos que haya liderazgos que entiendan bien el sector. Necesitamos que quienes tomamos las decisiones en los 3 niveles estemos de acuerdo hacia dónde caminar juntos. Digo, la universidad, y eso es parte de lo que tendremos que seguir construyendo, Roberto, pero lo hemos hecho de la mano. Yo estoy 100% seguro que un modelo no de vinculación tradicional, en donde nos sentamos, vemos necesidades y nos ponemos de acuerdo. Las famosas mesas de trabajo. Las famosas mesas de trabajo en donde se levantan y de cada 10 acuerdos se cumple 1 y a la mitad. No, necesitamos hacer un modelo más orgánico que verdaderamente lleve a hacer el binomio universidad-empresa, pero un modelo orgánico, un modelo real y efectivo. Orgánico. Y eso estamos hablando de una transformación de la universidad, pero también estamos hablando de una determinación del empresario para asumir un mayor rol y compromiso. O sea, es hacer una transferencia. Y ahí es en donde yo creo que hay una gran oportunidad. Y miren, estamos los que tomamos las decisiones.
Ahí están nos los tres. entendemos, nos tenemos confianza. El sector empresarial, el sector gobierno y el sector Y académico. no hay la menor duda de que nos sabemos interdependientes. El problema es que cada quien ha venido trabajando desde su propia trinchera. El modelo que yo propongo y al que me pienso dedicar, si la vida me lo permite, muchos años más, tiene que ver con que pongamos en la mesa un modelo en donde no quede nada más la voluntad y ver si se puede. No, es poner bajo un modelo de compromiso transinstitucional, transsectorial, una agenda comprometida en el poder público, con la empresa y, por supuesto, atendiendo y respondiendo necesidades muy particulares que las tenemos a la vista, pero las dejemos pasar. Señores organizadores, ahí están los foros de la próxima emisión, ¿eh? Y exige por lo menos un día enterito de dedicar a escuchar esto con los tres sectores. Ahí queda la tarea. Yo me comprometo también a entrarle, Jorge. ¿Sale? Vamos a aterrizar un poquito más. O sea, yo veo tres grandes, pues no sé si problemas, áreas de oportunidad o retos. Uno que es la mano de obra. ¿Qué está pasando con la mano de obra? ¿Por qué no hay suficiente mano de obra y mucho menos mano de obra calificada para la exigencia de este momento del emerger de Jalisco? El segundo es el tema de la coyuntura, que comentaban de dólares muy baratos, que es una pésima noticia para los exportadores, ¿no? Y tasas de interés muy altas, que también es una pésima noticia. Y el tercero, que es la irrupción tecnológica, que a veces nos va rebasando, a veces la rebasamos, a veces no. Yo, si me lo permiten, digo, y abusando, Gustavo, de tu expertise académico y esa calidad de estructura que tienes, me gustaría entrarle por el tema de la mano de obra. ¿Qué está pasando con la mano de obra? ¿Por qué cuando uno diría el problema más importante de una economía es atender y ocupar a toda su gente, ahorita no hay suficiente oferta, o sea, no hay suficiente gente buscando trabajo y mucho menos con la calificación para ocupar las grandes oportunidades que se están generando? Yo te diría que estamos viviendo lo que estamos viviendo porque no hicimos la tarea hace 20 años. Veamos a China, veamos a Corea, veamos a Alemania, veamos, o sea, el momento de poder capitalizar la formación de recursos humanos, el momento para hacer, te lleva cuando menos 10 años antes, 15 años anteriores. Y el cambio disruptivo que estamos viviendo en esta época todavía nos está generando una brecha superior. ¿Qué tenemos que hacer? Sería la pregunta, o más bien intentar responderla. Debemos de hacer un gran acuerdo en donde tengamos identificados cuál es el escenario deseable de mediano plazo. Me lamento decir que la crisis de talento es una crisis que va a ser persistente, que no la vamos a poder resolver en el corto plazo. Alfonso Pompa lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, ¿no? Las políticas públicas… Secretario de Innovación. El secretario de Innovación, las políticas públicas que hoy implementemos, las vamos a ver hasta dentro de 5 años. Entonces, yo creo que sí tendremos que seguir generando opciones de corto plazo, como, por ejemplo, identificando a los jóvenes que están en educación media superior, que tienen actualmente 14, 15, 16 años, generándoles una oferta determinada en donde tú puedas generar de una manera pronta nuevas formas de aprendizajes alternativos a la vía tradicional de la universidad de carreras largas y propiciar entrenamientos de corto plazo, técnicos superiores, formaciones muy particulares, pero a partir de una demanda o de una necesidad muy particular por sectores económicos, y pensar en el mediano plazo en un gran acuerdo, en concluir un consorcio Jalisco que nos permita verdaderamente hacer un reparto de tareas y responsabilidades, que es una política que también ha llevado, entiendo yo muy bien, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y sobre todo seguir atrayendo talento por ahora
de cualquier parte de México o incluso seguir Sí. pensando en el corto plazo con una campaña muy agresiva a nivel global. Gracias, Gustavo. Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que coincido que se requiere un trabajo colaborativo. Desde el gobierno de Jalisco lo que vemos es que se requieren atenderlo de distintas partes. Una parte es que la oferta académica siga siendo lo suficientemente actualizada, de manera que el perfil de egreso de los universitarios se apegue cada día mejor al perfil de ingreso que necesitan las empresas. Por otra parte, el tener más carreras técnicas. Una diferencia, por ejemplo, que existe en el modelo educativo de los Estados Unidos con el de México, es que Estados Unidos se basa mucho también en certificaciones. Entonces, un profesionista o una persona que tiene algo técnico tiene una certificación en programación, tiene una certificación en electrónica, entonces las empresas los admiten con esas certificaciones y se dan bastante cancha. Nosotros lo que hemos hecho es tener una mesa de empleabilidad donde participa la academia, donde participa el sector privado, donde participa el gobierno, donde participa por supuesto la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la SEDECO, etcétera, para generar marcos donde podamos compartir las vacantes, pero a la vez se distribuya eso que se requiere para que los estudiantes, los trabajadores sepan la oferta laboral que hay. Una iniciativa también es Jalisco Trabaja, que es una plataforma del gobierno del estado de Jalisco para que las empresas publiquen sus vacantes y las personas que busquen trabajo puedan también subir su currículum y puedan hacer match. En ese ámbito me parece que hay grandes oportunidades, pero algo todavía que se tiene que hacer más es plataformas digitales para seguir actualizando a los distintos sectores que se han quedado rezagados. Por ejemplo, me parece que hay una gran oportunidad en sectores de, por ejemplo, personas que por alguna razón salieron de la vida profesional, ya sea por cuidar enfermos, por cuidar familia, y que se desactualizaron, y que les da un poquito de miedo de regresar a la vida profesional porque a lo mejor ya no le saben tanto al Excel, o ya no saben programar, o les falta alguna competencia. Eso hay que ayudarlo para regresarlo, y me parece que ahí hay una gran oportunidad. Por otra parte, estamos haciendo programas muy concretos en donde me parece que tanto las empresas como el sector académico, como el sector gubernamental podemos participar. Y voy a dar un ejemplo. En este momento está corriendo un programa con Intel, en donde 100 ingenieros de distintas partes, reclutados en distintas partes del país, aportando recursos del gobierno del estado, aportando recursos la propia Intel, están recibiendo a nuevas contrataciones, 100 en concreto, para capacitarles en las nuevas tecnologías con relación a los microprocesadores. Intel, y esto es algo bien interesante que me parece que ahí estará la moraleja y que se puede trasladar a distintos sectores, dice: yo no necesito a los 100, pero le estoy invirtiendo a 100 porque a lo mejor yo me quedo con 15 o con 20, pero los otros 80 salen al mercado capacitados en la tecnología de vanguardia y hago un ecosistema que se va nutriendo y en donde no competimos ni las universidades, ni las empresas, ni el gobierno, y sí generamos ese talento. Y me parece que esas son las grandes oportunidades que tenemos en ese ámbito, usar la tecnología y sobre todo la actualización de los programas de estudio en colaboración con las universidades. Otra parte que me parece sumamente interesante, y ya lo decía Raúl, Jalisco es el primer lugar en generación de nuevas empresas. Entonces, eso es una buena noticia porque hay mucha gente que puede poner su negocio y hay otros que quieren buscar trabajo. Entonces hay que irlo ligando para poderlo obtener. Ahora, algo también que es muy relevante, porque gente me dice: oye, si viene una empresa va a encontrar el talento. En días pasados, el año pasado se estableció en Jalisco una empresa que se llama Aptip. Ellos hacen arneses para la industria automotriz, Tesla y otras marcas de automóviles. Todo lo que es el cableado, si nosotros destapáramos el coche así y viéramos todos los cablecitos que hay, ellos hacen todos los cablecitos que conectan a los botoncitos, los elevadores, el aire acondicionado, todo eso, que es una tecnología muy importante. Se establecieron en El Salto y buscaban a 1000 personas para contratar en menos de 3 meses.
Y con lo que estamos platicando de escasez del talento, la verdad es que yo dije, qué buen reto. Ah, caray. Y por supuesto, como nosotros ayudamos a que se estableciera la empresa, pues teníamos un cierto compromiso moral de ayudarle. La verdad, en un principio sí me preocupé un poco, pero me dio mucho gusto ver que la empresa logró perfectamente cumplir con sus tiempos de contratación, porque a pesar de que sí hay una cierta escasez de mano de obra, sí logró contratar a la gente que buscaba. Entonces quiere decir que Jalisco todavía hay oportunidades y se puede seguir creciendo, aunque tenemos ese happy problem, que habrá que traer gente de otros lados para que también colaboren aquí. Y en el largo plazo, porque esto es una crisis a nivel internacional y caigo con un tema que es la tecnología, que seguramente tocaremos, me parece que las empresas tendrán poco a poco y cada día más tender hacia la automatización y disminuir el uso de mano de obra, digamos, de blue collar o de obreros, para tener mente de obra más que mano de obra, y que eso incremente también la calidad de vida de las personas. No, suena padrísimo. Raúl, sé que es una de tus preocupaciones, el tema de la mano de obra. Bueno, es una preocupación pues, de todos, diría yo. Pero creo que Roberto y Gustavo lo han comentado muy bien. O sea, tenemos un problema en el que creo que como Estado sí tenemos una gran ventaja, y lo digo desde el punto de vista empresarial, en donde nos hablamos, nos tenemos confianza, lo decía Gustavo, y podemos hablar de estos temas y trabajar juntos, que en esto que parece normal, en otros lugares, no, aquí al ladito, no es tan normal. Entonces, estos problemas los atacamos juntos. Creo que es un tema importante. Pero bien lo decía Gustavo, lo decía ahorita Roberto. O sea, esta es una gran oportunidad para que estos empleos que se generaban en la industria electrónica hace 50 años, que era de maquila, hoy está pasando a un problema de ingenieros. O sea, lo que necesitamos hoy son ingenieros, no necesitamos gente en la planta ensamblando. Cada vez va subiendo esa calidad y habrá que traer gente para que haga ese trabajo de ensamble. Pero para crecer necesitamos precisamente que tengamos el recurso humano capacitado. Y obviamente es donde entran las carreras técnicas, la educación dual, entran muchos temas que necesitamos a veces ser innovadores o a veces ser lo suficiente valientes para adaptarlos y hacerlos, porque pues el tema de las carreras técnicas en Alemania pues es lo normal, y nosotros nos ha costado mucho trabajo entender que es hacia dónde va, y obviamente en temas como sectores como la moda pues será. Y desde nuestra trinchera como Cámara de Comercio, en donde representamos principalmente a micro y pequeñas empresas, en donde vemos una gran oportunidad en este tema del recurso humano, lo dijo ahorita, es en la tecnología, en la automatización, en aquellas posiciones en donde se puede. Ahorita lo comentamos antes de la reunión, pues desde diseño gráfico y pues con inteligencia artificial puedes diseñar lo que nunca te imaginas en tu vida, y no necesitas pues hoy tener un gran equipo de diseño, inclusive pues en la moda pues puedes diseñar un vestido ya con inteligencia artificial. Entonces, pero aquí el tema está en la educación del comerciante, que es lo que representamos, de la micro y pequeña empresa, en dar esos pasos. Y creo que ahí hay una gran oportunidad que en conjunto con la academia y en conjunto con el gobierno podemos empezar a meter esa semillita en donde empresas de una o dos personas como puedan una funcionar. cultura. Es una cultura de estar evolucionando. Entonces, eso yo que complementaría por lo que se dijo muy bien por parte de Gustavo y Roberto. Gustavo, yo carreras técnicas, y luego dijo, yo aquí estoy. No, es que, a ver, yo lo que quiero poner aquí, para hacer un poco de ruido y que se haga esto más emocionante, es que también tenemos que pensar en el factor humano del talento, el factor humano de los trabajadores. Y si seguimos pensando solamente, y aquí lo voy a decir, en que necesitamos ingenieros, yo me preguntaría, hay que pensar en tener el tipo de talento, pero con los otros elementos. Por ejemplo, un grave problema que yo advierto es que tú tienes ingenieros encerrados en equipos de cómputo, aislados socialmente hablando, y que estamos generando otro problema de tipo social. La norma 035 no la resuelven los ingenieros, ¿eh? Es la del antiestrés, ¿no? Hay un problema de salud mental en la sociedad. Hay un problema de estrés. ¿Y esa saben quién la resuelve?
los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos. O sea, es decir, yo creo que es complejo y tenemos la respuesta en las manos, ¿no? Porque ustedes pregúntenle el estrés laboral que estamos viviendo en la época, porque además vivimos en una época en la que hay otras variables que nos inciden, la inseguridad, el miedo a andar en la calle, y sin embargo tienes que salir. O sea, entonces yo creo que la fórmula tendría que ser una fórmula pensando, totalmente de acuerdo Raúl, totalmente de acuerdo Roberto, pero yo creo que tendríamos que pensar en qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de medio ambiente queremos dejarle a nuestros hijos y cómo vamos, aunque no vayamos tan rápido, que hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo con toda esta inteligencia colectiva, y el problema se convierte entonces en un tema más holístico, más integrador, y pensar más bien en la sustentabilidad social, ¿sí? Que también a veces la dejamos de lado, que yo creo que estamos llegando a un momento, miren, digo, no sé ustedes, yo estoy con 23,500 jóvenes diario, 23,500, y yo estoy empezando a ver un problema de tipo social en cuanto a la adaptabilidad, a la integración. Hay otros elementos que no los vemos acá, pero que aguas que en el futuro, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con esos valores que finalmente acompañan y que refrendan el brinco que hay de las personas de que me voy a esta empresa porque me ofrece más. Es un asunto que tiene que ver con la integridad del ser humano. Entonces, también ahí hay otro factor que no hay que perderlo en una era convulsiva, una era de cambios en los que nos estamos sorprendiendo a nosotros mismos, ¿no? Sí, pero y hay que tener cuidado, porque lo que decidamos hoy va a tener implicaciones de veras en 5 y en 10 años. Pero con todo respeto, estás haciendo trampa porque estás picando temas que cada uno te obliga a meterte muchísimo. Necesitaríamos aquí 18 horas para ir y ni siquiera los agotaríamos. Entonces les voy a hacer un cambio de jugada. Perdón, Gustavo, ¿no? Y vamos a ver, sigue siendo la panacea, Roberto, exportar, conseguir dólares, porque el escenario pues no se ve muy fácil. Las tasas de interés están muy altas y el dólar está muy barato. Entonces estás vendiendo, muy difícil vender en el extranjero. Y es la gran oportunidad con el nearshoring, los tratados de libre comercio. ¿Sigue siendo la panacea? Bueno, definitivamente buscar nuevos mercados para cualquier empresa es una estrategia muy importante. Ya sea el mercado interno, que me parece que las empresas será su mercado natural en un arranque, y habrá algunas que sea su vocación exportar, o una mezcla de ambas, el mercado interno y exportar. Pero me parece que buscar nuevos mercados, ya sea de manera interna o externa, siempre hay que hacerlo. Y hay una gran oportunidad de cosas que hacemos en México y que podemos llevar al extranjero, y necesitamos seguir impulsándolo. Oye, es que somos un poquito más caros, derivado que el tipo de cambio está apreciado. Pues me parece que sí, pero también es un fenómeno que le está pasando a muchas partes del mundo. No es que estemos viendo monedas depreciadas por todas partes del mundo. En general, salvo el dólar, pues en general hay monedas que se han visto apreciadas derivado de la debilidad del dólar particularmente. Entonces, sí es un reto, las empresas están disminuyendo sus márgenes, hay que buscar los cómo, pero yo creo que sí hay que seguir exportando, y por eso nosotros, Jalisco es la 7ª entidad más exportadora del país. Somos la 2ª entidad con más exportaciones no fronteriza. Hemos crecido a tasas del 17% año con año en las exportaciones, y me parece que ahí seguimos teniendo una gran oportunidad. Somos el gigante agroalimentario, primer lugar en recepción de visitantes por parte del turismo, somos de los primeros lugares en atracción de inversión, somos de los estados más tecnológicos del país, y me parece que ahí hay una gran oportunidad. Y además las barreras de exportación cada día se disminuyen, porque hay que aprovechar una política que se llama Tratado de Libre Comercio, que nos pone con el mercado más apetitoso del mundo de vecino, y hay que aprovecharlo. Entonces me parece que ahí hay un tema que debemos aprovechar. Y por otra parte, sí, las tasas de interés tenderán a bajar poco a poco, sí inhiben el financiamiento, sí lo encarecen, pero al final del camino
van a bajar en algún momento y hay que aprovecharlo. Y aquellos que estén pensando en comprar una maquinaria internacional, que quieran importar alguna máquina de algún otro país, ahora es cuando, porque está barata. Entonces creo que es momento de apostarle a la infraestructura interna para que cuando el tipo de cambio recupere una normalidad o un nivel que sea más equilibrado, se pueda aprovechar el acceso a los mercados internacionales. Y ahí, tomando un poquito las ideas que hemos venido platicando y hablando de los retos que ha puesto Gustavo, yo pongo un reto para el sector textil, para el sector de la moda, y que también abarca muchos sectores. Y les voy a poner un ejemplo que me parece que es digno de reflexión. Hace algunos meses, a mediados del año pasado, vino una empresa china, se acercó a nosotros y nos dijo: necesito hacer o conseguir una empresa que me pueda hacer las fundas para los asadores estos de casa, para el asado, ¿no?, del domingo, y que vendemos en distintas tiendas en Estados Unidos. Y necesito hacer un pedido que más o menos va a promediar $20 millones para el resto del año. Era agosto, más o menos. Entonces es una empresa que probablemente puede comprar entre 20 y 40 millones de dólares al año de estas fundas. Y me pregunto, ¿qué empresa de Jalisco puede hacerla? Aquí que están la gente que se dedica a la moda, no me dejará mentir que qué buen reto me puso la empresa, porque pues es que la industria textil del estado está fragmentada, está, digamos, distribuida en un sinnúmero de pequeños talleres que ha dado de buena manera trabajo a pues muchos hogares porque tienen su máquina de coser en su casa, etcétera, y que ha dado a crecer municipios importantes del estado como San Miguel el Alto y algunos otros. Pero no hay una empresa que se llame Textiles de Jalisco, bueno, seguro por allá habrá alguna que se llame así, pero me refiero que tenga el tamaño de aglutinar todo este pedido. Y ahí está el reto de unirnos para poder generar este tipo de iniciativas y poder generar la infraestructura para aprovechar esas exportaciones, para aprovechar el crecimiento económico que hay en otros mercados. Raúl. Bueno, un tipo de cambio bajo creo que será algo temporal. Yo creo que que las empresas exporten cambia la disciplina misma de la empresa, porque tu competencia, hoy competimos, y te doy un ejemplo, el fútbol, a ti que te gusta mucho el fútbol. Soy comprarte una camiseta de fútbol hace 10 años, y ustedes que las fabrican y las distribuyen, pues tenías que ir a las tiendas de deporte, Deportes Guerra, Martí, a Innova Sports, etcétera. Hoy no, hoy la puedes pedir y te la mandan de España y te mandan la camisa y te cuesta más barato. Eso es como ha cambiado la tecnología. Sigo pensando que mi mercado es el del centro de Guadalajara y no estoy pensando más que en eso, voy a tener un problema tarde que temprano. Entonces, el salir, aprendes, te disciplina, te abre ojos y te abre oportunidades. Yo creo que hoy el mercado de exportación, nosotros en la Cámara acabamos de inaugurar hace 3 meses una aceleradora de comercio internacional, en donde nos ha llamado la atención la cantidad de micro y pequeñas empresas que han venido primero a calificar para pues, ser parte de esta primera generación, enfocado al mercado de Estados Unidos, en donde lo que hemos aprendido de aquellos que ya han ido es que entraron con un producto a veces muy básico, pero han aprendido a sofisticar su producto, de tal manera que los márgenes de lo que están exportando se hacen cada vez mucho mayores y mercados muy atractivos de precios que no pueden aquí vender a ese precio. Entonces, y por ejemplo, lo vemos mucho en las salsas de picantes, en donde en Estados Unidos tienes un mercado de nostalgia, y ahí les voy a dar un ejemplo con lo que comentaba Roberto de las fundas. Ahí, por ejemplo, hay una salsa que se llama salsa Diabla, que la hemos llevado a Los Ángeles, la hemos llevado a Chicago, y la última vez que fuimos a Chicago ya no llevaban la salsa esta empresa, llevaba, a lo mejor lo conocen, man, Corajillo, lo venden en Oxxo, 7-Eleven, que es como un carajillo, pero lo venden. Ellos son los mismos. Y le dije, oye, ¿la salsa por qué no la trajiste? Me dice, no, aquí ya la vendo en 150 establecimientos en Chicago, en el área de Illinois. Le digo, oye, qué bien. Le digo, oye, ¿la planta la tienes a full? No. La planta es como la cerveza artesanal, es mi planta, pero la comparto con la salsa que están vendiendo allá. Entonces tenemos en Guadalajara por lo menos una gran planta
productora de salsas de chile, en donde cada 2 días llega una receta diferente y una marca diferente. Entonces, sí hay formas de hacer, de encadenar, y ahorita me decían, ahorita es el momento que estamos comprando maquinaria porque el tipo de cambio está muy barato. Definitivamente, aquellas personas que que distribuyamos, produzcamos y nos quedamos en un mercado local, tarde que temprano van a tener un gran problema por no salir y buscar nuevos mercados. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Sí, bueno, y hablando de las oportunidades, y ahorita que lo Raúl, nosotros tenemos una fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos, en Los Ángeles. Tenemos 15 años de presencia en la región, en el sur de California. Bueno, hay 30 millones de personas de origen mexicano, y la tendencia es que vamos a llegar al 2050, en donde la comunidad mexicoamericana va a tener un dominio en mercados económicos, incluso en la incursión en la política. Ya hay 2 referencias: Chicago, Los Ángeles Sur. Son 30 millones y son consumidores, y es un mercado tremendo el que está allá. Una oportunidad es cómo enlazar y empezar a pensar de manera transnacional con nuestro gran aliado comercial, y por qué no diseñar políticas que tengan que ver con este espacio económico, porque al final del día tú ves, no hay empresario mexicano que exporte, pero que se dedique o que piense en radicarse en Estados Unidos, que le vaya mal. Yo no conozco a ninguno. Entonces ahí también se abre, hay que abrirnos un poco pensando en otras naciones. Israel, ¿no? Israel, los israelíes son empresarios y están en cualquier parte del mundo. Tendríamos que pensar, digo, estoy aquí viendo, ¿no?, a infantiles Seisi, ¿no? Yo si les pregunto a Seisi, ¿cuántos vestidos les compran nuestros paisanos de Los Ángeles? Y yo les aseguro que debe de haber un gran mercado potencial, y que son de pequeñas empresas, ¿cierto o no? ¿Cuántos sí tienen una distribución a California? Mire, pásale el micrófono, nomás Sí. para que… Decía que de Tijuana ahí distribuyen hacia California. Es un ejemplo, ¿eh? No, padrísimo, porque está aquí. No lo hemos visto, y ahí está la gran oportunidad de políticas subnacionales que vayan a un mercado que lo tenemos allá del otro lado. Y poniendo el ejemplo de que venimos de San Miguel el Alto. Entonces, tenemos oportunidad ahí de poder aprovechar ese mercado, pues hispano, pues que sí compra y sí paga bien. ¿Por qué no le damos un aplauso aquí? Ya me bravo. metí ahí al terreno de maestro, Pablo. eres un maestro. No, fíjense. Gustavo, qué bárbaro. Ya, porque me va a decir, no, ya cambiando de tema, no. Es que acaba de decir algo él. No es nada más el mercado de México o de mexicanos, es un mercado hispano donde el consumo está creciendo de manera impresionante. ¿Por qué? Porque los niveles de acceso económico de esta comunidad, simplemente vean las remesas que envían. Y también hay otra gran oportunidad, por cierto, cómo generar una política pública para transformar la remesa en mecanismos más productivos y que creen valor agregado, que creen valor público para las inversiones que llegan a entidades como la nuestra. Ahora sí, ya ahí la dejo. Hoy te tengo una pésima noticia, Gustavo. Se nos acabó el tiempo. Me siento en un programa de televisión, Roberto. Ya se nos acabó el tiempo, señores. Entonces, simplemente digo, es que podíamos esto planeando los foros de la próxima Intermoda. Aquí hay muchas oportunidades de discutir, hablar, dialogar y sobre todo sentarse, más que mesas de trabajo, mesas de ejecución y de operación, que me consta que es algo que sí sabe hacer ese señor que está ahí sentado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Una reflexión final así, pensando en lo que estamos viviendo en este momento, mundo de la moda, arranque del 2024, año político, en fin, o sea, una reflexión final muy breve. Raúl, si eres tan gentil. Reflexión, yo creo que tenemos que ser optimistas, sin embargo, cautos, viendo todo lo que está sucediendo, pero pensando siempre en cómo utilizar tecnología, cómo mejorar las condiciones de nuestra gente, capacitándolas para poder hacer frente a estos retos que vamos a tener en este próximo año. Gracias, contamos contigo.
Excelente, gracias, muchísimas gracias, Raúl. Roberto. Pues yo solo decir que no le tengan miedo a acercarse al gobierno, estamos para ayudar, tenemos políticas que les pueden ayudar a sus exportaciones, a mejorar su infraestructura, a generar capacitación, formación empresarial, y que eso puede ayudar para seguir creciendo. Como ya decía Raúl también, y también mencionaba Gustavo, me parece que es una gran época para apostarle, que las empresas le apuesten a su digitalización, que no le tengan miedo a la inteligencia artificial y conocer qué es lo que pueden hacer en su industria, en el Internet de las cosas, en el manejo de grandes datos, en el manejo de el almacenamiento de datos en la nube y en general de tener un e-commerce. Me parece que son cosas a las que le tenemos que apostar y es algo que al sector de la moda le interesa mucho para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Roberto. Yo Gustavo. cerraría diciendo que también un tema importante es humanizar a la economía y a la tecnología, ¿no? Que generemos espacios para que las personas lean, para que las personas disfruten de una buena actividad artística y eso también a su vez genera creatividad, pensamiento crítico y finalmente que no dejemos de pensar en que al final todo recae en una ciudadanía corresponsable y ese es el rol de nuestra universidad y de seguir empujando por el desarrollo económico, pero también por la cultura y por los derechos humanos de las personas. Muchas gracias, Gustavo. Digo, abusando de sus agendas, señores, yo sé, parte de la idea de estos foros es el contacto con el auditorio. Tenemos oportunidad de una pregunta, la primera, la más rápida. Jorge, ¿me permites que sea la... Perdón, ¿eh? Tú te sientes a desayunar y comer con ellos cuando quieras, Jorge. Perdón, ya no me van a invitar a Intermoda, pero no, hombre, gracias, Jorge. No, perdón, ¿eh? Ya no me van a querer invitar, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Me dice su nombre y su origen, por favor? ¿Origen de ciudad o No, ¿de origen? dónde es? ¿A qué se dedica? ¿De ok. dónde viene? Me llamo Marta, y trabajo en Chloe como analista de moda. Entonces, pues me interesa mucho saber cómo podemos nosotros como jóvenes profesionistas, porque pues yo hace poco ingresé al mercado laboral, todo esto, podemos, no sé, empujar a nuestros jefes o a los que están más arriba de nosotros a entrar a este mundo de, Fíjate qué bonito. pues, de la inteligencia artificial, porque siento y no únicamente en mi empresa, sino en todo el medio, como cierto rechazo, cierto miedo. Entonces es una gran herramienta y pues me gusta mucho ver que la están, ¿cómo se dice? La están promoviendo y impulsando, sí. Entonces quisiera saber qué sugieren ustedes. Qué bonita pregunta, o sea, una gente joven que te dice, ¿cómo empujo a los que están arriba de mí a que se pongan las pilas con esto de la inteligencia artificial? Lo que platicaba Raúl, Gustavo. Bueno, haciendo lo que estamos pensando hacer con Tomás y con Mario y es seguir impulsando desde una figura de un Digital Economy Summit y seguir generando la fuerza junto con el gobierno, junto con las empresas, para que se convenzan y vean que efectivamente el mundo cambió y la tecnología está cambiando al mundo. Nosotros desde 2013 lo dijimos, que el cambio disruptivo, Jaime Reyes, tú recordarás claro que, sí. que Jaime Reyes ya hablaba de la disrupción tecnológica. Desde el primer día que estuvo en la Secretaría. El primer día nos alcanzó. Entonces, hay que seguir abriendo esos espacios en donde los CEOs puedan verdaderamente ver, comprender y empujar de arriba hacia abajo para mover, ¿no? Y sobre todo pensando más en que la transformación digital ya no es alternativa. Ustedes ven este sector, el sector de la moda, ya todo el marketing y todo el comercio internacional, ya el comercio electrónico, perdón, es una realidad. Entonces yo creo que tenemos que abrir más espacios de esta naturaleza para seguir abriendo el espacio, la cultura para ello y deseablemente que podamos empujar para que desde Jalisco tengamos más recursos federales. Esa es una gran tarea de lo que sigue para poder verdaderamente seguir haciendo una gran inversión en el talento y en la transformación digital y sobre todo la parte de la inteligencia artificial.
Ese sería mi comentario. Gracias, Gustavo. Roberto, ¿cómo empujar? ¿Cómo empujar? Pues yo mi consejo que te daría es que tú tienes una mayor facilidad de entender y comprender estas tecnologías. Algunos por lo menos voy a hablar de mí, pues yo no había control remoto cuando yo empezaba a ver la tele, yo era el control remoto, mis papás, ustedes los jóvenes ya nacieron con esa tecnología y para ellos es muy sencilla. Yo lo que te diría es, analiza qué casos de éxito hay en el mundo, hazlo como si fuera un trabajo universitario para tu jefe en la empresa y dile, esta empresa hizo esto y logró esto, esta empresa hizo esto y logró esto, y creo que si hacemos esto para la empresa y esta pequeña ruta, pudiéramos lograr estas cosas, y me parece que eso le pudiera interesar, más allá de como convencerlo por una forma muy conceptual. Y por cierto, no se pierdan, porque la próxima semana, perdón el comercial, pero Carlos Ruiz Velasco estará en Aldea Financiera en una entrevista exclusiva, así que ahí los espero en Aldea Financiera, donde puede ir viendo esas cosas. Aldea Financiera es el programa de don Roberto, que es un gran comunicador, además, y así te conocimos como comunicador. Gracias, Roberto. Y también un comercial a propósito de la inteligencia artificial de Raúl, ¿o no, Raúl? Sí, bueno, yo te diría nada más, creo que está cambiando, estaba revisando un dato, KPMG, esta firma de auditoría y consultoría. Ayer escuchaba que el 69%, en su última encuesta, el 69% de los CEOs o de los directores generales consideran que la inteligencia artificial va a ser una ventaja competitiva hoy y en los próximos años. O sea, ya hay un cambio en la visión de los directores o de los altos mandos. Pero creo que es una labor de las universidades, del gobierno, de los organismos empresariales, el estar dando este empuje. Y, por ejemplo, nosotros en la Cámara de Comercio el próximo lunes traemos a una eminencia en inteligencia artificial, Nicolás Uribe, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresidente de la World Chambers Federation, pero que es una persona que se ha especializado en inteligencia artificial, pero con un tema, porque yo creo que todos hemos oído de la inteligencia artificial. Vamos a hacer un taller. Es un taller de 4 horas con tu computadora para que aprendas a usar desde lo más básico, y va muy dirigido a directores. Porque los directores, tú eres un analista de moda, seguramente ya lo usas, pero tu director no. Entonces acá el director va a entender, y me ha llamado la atención que nos han hablado grandes directores o dueños de empresas que dicen, yo tengo que ir porque todo el mundo me habla y no entiendo. Y dije, pues este va a encantar porque es práctico. Entonces están invitados, pero creo que es esta labor de evangelizar y de capacitar, porque el que no se suba en esta ola puede ser que tenga grandes problemas en el futuro. Ahí sí le tienes que tener Pues miedo. te enseñaba el Sí, armadillo ¿no? La inteligencia, y además eres un conocedor, pero ahí sí hay que tenerle miedo si no le entras, ¿no? Porque te puede ganar y rebasar y hasta por la derecha. Pues señores, yo creo que ha sido un gran panel. Muchísimas gracias. Yo sí los comprometería a que para la próxima emisión hagamos más cosas, Jorge, porque estos son muchos temas. Aquí los señores tramposamente vinieron nada más a darnos piconazos de distintos temas, pero agradecerles mucho. Raúl Uranga, presidente de Canaco, muchísimas gracias. Roberto Arrechedera, secretario de Desarrollo Económico, muchísimas gracias. Gustavo Padilla, rector de CUSEA, muchísimas gracias. Un honor y un privilegio. Muchas gracias. No, hombre, ustedes. Gracias. Gracias.